Hace unos domingos atrás mencioné un tema, creados a semejanza de Jesús. Y quiero seguir un poco con el tema. Es un tema inagotable, porque para llegar a ser como Jesús, la meta es muy alta y es todo un proceso para llegar. Pero debemos intentarlo, debemos estar en ese camino. El propósito final del Señor aquí en la tierra para nosotros es precisamente hacernos a la semejanza de Jesús. Tal como San Pablo nos exhortó ahí en Efesios 4:13, hoy voy a usar casi en mayoría una versión que se llama hispanoamericana, que me encanta esa traducción. Y dice San Pablo: hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Es fuerte. Pablo insistía con este tema. Si uno lo lee con esa visión, se da cuenta que insiste con el tema de ser semejantes a Jesús. Él realmente insistió mucho en que seamos proactivos en cuanto a la necesidad de la semejanza a Jesús. También en Efesios 4:1, la misma versión, dice así San Pablo: les exhorto a que lleven una vida en consonancia con el llamamiento que han recibido. Un poco lo que insististe ahí, de que nuestra vida debería predicar con la vida con la palabra. Y también en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él y hagan del amor su norma de vida. ¿Se dan cuenta? En la misma carta, Pablo insiste en que debemos estar en proceso de ser semejantes a Jesús. Cuando yo lo pienso, me parece una marca tan alta, casi como imposible de alcanzar. Pero evidentemente no es nuestro mérito, es la vida de Cristo viviendo en nosotros, que en la medida que se manifieste más nos vamos a parecer a Él. Aquí en el texto que leí dice: procuren parecerse a Él. Ese procuren indica que debemos ser proactivos en este tema, que no es algo que nos cae así del cielo, sino algo en lo que nosotros, junto con el Espíritu Santo, debemos trabajar. Yo creo que si perdemos de vista este propósito que tiene el Señor para hacernos parecidos a Él, seguramente cada vez que nos ocurre una dificultad, y como dijeron, nos ocurren varias, vamos a decir: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que vivir yo esto que me toca vivir ahora? ¿Por qué esta es mi situación? Y eso lo hacemos cuando nos olvidamos que realmente estamos en un proceso. Y para mí, esas preguntas tienen una respuesta muy fácil. ¿Saben cuál es? Que la vida no está hecha para ser fácil. La vida no está hecha para ser fácil, la vida está hecha para ser difícil. Pues precisamente Dios nos quiere transformar a su misma imagen. Lo común, especialmente dentro de la cristiandad, lo común es pensar que ¿qué nos prometió el Señor? ¿Que nos iba a dar qué cosa? Vida abundante. Vida, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, cuando uno lee eso, humanamente lo que piensa es todo lo contrario a lo que eso quiere significar. ¿Qué es lo que uno cree? Que tiene que tener salud perfecta, un estilo de vida lleno de comodidades, facilidades o felicidad permanente, que se realicen los sueños, alivio inmediato de los problemas como resultado de la fe y la oración. Eso es lo que la mayoría, brevemente lo resumo, cree que es tener vida abundante. Y por supuesto que todos deseamos que muchas de esas cosas sean así. Yo no estoy diciendo que eso suceda, está mal. Pero generalmente confundimos vida abundante con una vida llena de bendición y placeres y felicidad para nosotros.
A veces me preocupa cómo muchos toman la oración, casi como que fuera una máquina de que uno ora y todo ocurre, todo se sana, todo se soluciona. Y la realidad, creo que todos lo podemos decir, que no es así en la mayoría de los casos. Yo creo, con mucha convicción, que la fe y la oración no son artes mágicos, sino son realmente herramientas espirituales para enfrentar las dificultades de la vida. Si para algo nos tiene que socorrer la oración y la fe, es precisamente para enfrentar cuando nos cruzamos con el mal o todas las cosas difíciles de la vida. No es algo que por orar todo se soluciona, por orar rápidamente todo está bien, sino son nuestro sostén precisamente para vivir en medio de aquello que es dificultosos. Creo que quienes piensan como lo que dije, que todo eso es la vida abundante, piensan que la vida cristiana es muy fácil, que es casi como llegar al paraíso aquí en la tierra. Y si bien Dios nos permite tener vislumbre del paraíso en la tierra, lo hizo para que lo vivamos en el cielo, no acá. Si alguno de ustedes piensa que eso es la felicidad, yo sin ser profeta les digo algo. Van a desilusionarse. Y no necesito ser profeta para anunciarlo. ¿Por qué? Porque la vida es real. Me puse aquí entonces la pregunta. ¿Qué es entonces la vida abundante que prometió el Señor? Si prometió una vida abundante y no es todo lo que acabo de decir, que suena maravilloso, ¿qué es entonces la vida abundante? Puse así, es tener paz en medio de cualquier tormenta. Es fuerza para levantarnos y comenzar de nuevo cuando caemos o cuando nos derriban. Amén. Es tener consuelo real cuando sucede lo inevitable o lo inexplicable. Es no dudar que Dios sigue con nosotros cuando pasamos un desierto espiritual. Es mantener la fe cuando las cosas no van bien. Es aceptar la vida conservando la fe. Eso es vida abundante. Eso es lo que Dios hace de una manera maravillosa en nuestras vidas. Es todo lo contrario a lo que normalmente, humanamente se piensa o queremos. Y llegar a tener paz cuando estamos en medio de una dificultad, llegar a tener paz cuando sufrimos una derrota, llegar a tener paz cuando hay algo incurable o algo que perdimos inesperadamente sin que pudiéramos anticiparlo, y mantener la fe, eso es vida abundante. Me gustó una hermana que está en el Zoom seguramente hoy. Alguien le dijo, vamos ahora para que ocurra un milagro. Y ella le dijo, mira, estoy cansada de que me digan que vamos a orar por un milagro. ¿Sabes por qué? Oramos 2 años por mi nieta y todo el mundo oró y mi nieta se murió. Y estamos pasando una situación que está todo el mundo orando y estamos más abajo que el fondo. Dice, así que no me hables de milagro, pero sí háblame de mantener la fe. Dice, yo elijo creer. Amén. Y voy a seguir creyendo. Amén. Aleluya. Eso es vida abundante. Eso es vida abundante. Eso es realmente parecernos cada vez más al Señor. Sin lugar a dudas, la plenitud de vida abundante la vamos a tener cuando estemos con el Señor en la vida eterna. Ahí sí que ya vamos a tener una vida plena, abundante, y realmente, aunque acá en la tierra disfrutamos muchas veces de un anticipo del cielo, tenemos que entender que no todo acá va a ser cielo, no todo acá va a ser paraíso, aunque Dios nos permite por su misericordia recibir unas cuantas gotas de cielo mientras vivimos en la tierra. El amor matrimonial sincero entre dos que se aman sinceramente
el amor de padres a hijos, el amor de hijos a padres, el amor dado y recibido a los nietos, la comunión entre hermanos en Cristo, la satisfacción cuando suplimos una necesidad de alguien que está en necesidad, no son anticipos del cielo en la tierra. No es todo cielo, pero es un anticipo. Me decía los que están con esto de Amazon, ¿se acuerdan de este hospital que va? Dice, mira papá, estoy necesitando encontrarme, ella cambió de congregación con el esposo y están viendo cómo ubicarse, no es fácil ubicarse cuando uno cambia de congregación, dónde está, encontrarse. Dice, pero vos sabés, cada vez que visitamos una casa donde vamos, llevamos la luz de Cristo. Dice, entramos y hay oscuridad, hay hasta a veces hasta un aroma feo, toda la gente triste, y llegamos y le damos una palabra de amor, llevamos un remedio, hacemos una curación, les hablamos del Señor. Dice, y me doy cuenta que es como que Cristo entró en esa casa. Y me da felicidad, salgo contenta, salgo feliz. Es un anticipo del cielo, lo que nos contaba Viviana al hacer ese voluntariado, lo que nos cuenta Maru con la gente que atiende. Realmente son anticipos del cielo, donde uno puede ver a Cristo en acción. Dice, cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste, cuando le diste de comer a uno de estos hambrientos, a mí lo hicisteis. Eso es vida abundante, eso es parecerse al Señor. Por supuesto, a todos nos encanta que los sueños se nos cumplan y para eso luchamos, que haya una situación económica estable, todas las necesitamos, que podamos tener buena salud, todos queremos, y está muy bien, pero no confundamos la vida abundante con las cosas que van a quedar acá en la tierra cuando nosotros nos vayamos. La vida abundante es otra cosa. Parecerse a Jesús es tener la vida abundante que nos permite ser como Él fue, que estando en el mayor sufrimiento pudo decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Eso es vida abundante. Podría haber estado sano, sin tortura, sin ningún problema, podría haber pedido 12 legiones de ángeles para sacarse a los enemigos, pero él pensaba que era otra cosa su destino. Y el nuestro, tenemos que pensarlo de esa manera. Ser parecidos a Cristo no es simplemente vivir en la felicidad personal, es justamente vivir como el Señor vivió. Pablo en 2 Corintios 3:18 dice que por la acción del Espíritu Santo incorporamos el carácter de Jesús en nosotros. Esto, cuando decimos que hay que forzarse o tener en cuenta o procurar, no significa que porque yo simplemente me lo proponga lo voy a lograr. Es un combo, es el Espíritu Santo trabajando en mí y nosotros, apertura de corazón para obedecer lo que Él nos dice, y entonces se produce el milagro de ser transformados. Dice San Pablo, el Señor cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. La meta es alta, pero el Señor se ha propuesto que así sea. Él quiere tener muchos hermanos parecidos a Jesús, y esa es su meta. Nosotros somos colaboradores. La semejanza a Jesús proviene del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, acompañada por nuestra obediencia. De nada vale que Dios nos hable si yo no obedezco y si no pongo fe, porque les voy a decir un secretito ahora un poco más adelante. Obediencia sin fe tiene un valor relativo. Corto alcance. Corto alcance. Corto alcance, porque es ley, es seguir la ley. Hay una estrecha colaboración entre la obra del Espíritu Santo en nuestra mente, cuerpo y alma. Nuestra disposición y obediencia y puesta en práctica de la voluntad del Señor es el combo que tenemos que hacer.
Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Dice Filipenses 2:13, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. ¿Ven? Es obra de Dios, Dios habla. Nosotros entendemos, tenemos el deseo, pero hay que tomar acción. Y cuando tomamos acción, cuando damos el paso, el Señor nos da toda la fuerza y hace que nuestra vida se transforme y lleguemos a la acción correcta. Yo digo, a veces el Señor es maravilloso. Los otros días, en las cosas mínimas. Estaba acá, usando esa oficina, esperando que venga la gente que tenía que venir a pintar ahí. Y yo queríamos 8:30, quería que vengan y ya irme a la otra oficina para terminar cosas. Vinieron, fueron a comprar, eran como las 11 y no llegaban. Oh, me arruinaron el día, dije yo. Porque tenía tanto para hacer. Bueno, al final le dije a mi jefe, mira, si vienen, decirle que haga esto, y yo me fui. Cuando me voy a la otra oficina, estaban justo un fletero llevándose cosas y yo tenía que traer cosas acá y no sabía cómo traerlas. Así que le digo, jefe, ¿no me puede llevar esto acá cerquita? Sí, ¿cómo no? Me dice. Así que lo cargaron y lo trajeron. Dije, señor, sos milimétrico. Milimétrico. Porque si hubiera estado antes no lo hubiera visto, y si hubiera estado después tampoco. Así que todo se combinó y uno se da cuenta que el Señor tiene todo previsto. Aleluya. El Señor, como dije, hace su parte y nosotros debemos hacer la nuestra en obediencia y con fe. Recalco las dos cosas, obediencia y fe. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos de Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo? Lo dijimos hace un tiempito. Cuando él estaba ahí y estaban no sabiendo qué hacer para cruzar y estaban los egipcios detrás, el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Como diciendo, déjate de orar que es tiempo de acción. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas. Ahí está Dios queriendo hacer el milagro, pero necesita la acción nuestra. Y ahí Moisés habrá dicho, esta no la sabía. Así que le dijo a los israelitas, avancen, y él hizo así con la vara, milagro, se abrieron las aguas. Una combinación de fe y obediencia. Una combinación de Dios que te pone el querer y el hacer que uno hace en obediencia al Señor. O sea, se necesitó la obediencia y la fe de Moisés para que el milagro ocurriera. Dios no tenía ninguna limitación para hacerlo. Y pasa lo mismo en nuestra vida. Tenemos que alcanzar a ser cada día más semejantes al Señor. La obediencia con fe libera la gracia, libera el poder de Dios. Y eso todos lo podemos comprobar. Si yo solamente obedezco, pero tengo la fe por el piso, pensando, bueno, estoy haciendo lo correcto, no sirve. Tengo que creer, tengo que saber que Dios va a obrar, tengo que animarme a creer que lo imposible va a ser posible. Si no, no sirve nuestra obediencia. Yo digo, la obediencia sin fe es técnica, es ley. Es como, ¿se acuerdan del joven rico? Llegó al Señor, todo se arrodilló ahí y le dijo, Señor, te quiero seguir. Y Señor, dice, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo, ya sabe los mandamientos, y le dio todo, que diezme. Dice, todo eso lo hice desde mi juventud. Qué bárbaro, qué lindo, candidato bárbaro para que venga. Y se dice, te falta una cosita, vende lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Dice, y se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué pasó? Lo que hacía era técnico, cumplió la ley, pero cuando tuvo que poner el corazón, se le acabó la obediencia. Y necesitamos sí obedecer, porque para algo nos dan los mandamientos, pero por otro lado, tener la fe para saber que Dios cumplirá su palabra. Creo que si funcionamos en equipo con Dios, somos transformados día
por día, evidentemente. Saben, yo digo que participamos en el equipo de Dios, recuerden esto, no para nuestra salvación, de ahí no podemos hacer nada, eso lo hace todo Dios, fue Él el que pagó el precio, pero sí para nuestro crecimiento espiritual. Somos equipo junto con el Espíritu Santo para nuestro crecimiento espiritual. No viene por magia, no nos cae encima, no es solamente por orar, aunque hay que orar, necesitamos vivir con fe haciendo lo que Dios nos pide. ¿De qué se vale el Espíritu Santo para transformarnos? Hay 3 herramientas que usa el Espíritu Santo. La palabra de Dios, la Biblia, las personas, tanto los hermanos en Cristo como los que no lo son, y los hechos que vivimos cada día, las circunstancias que nos toca vivir. Son 3 herramientas que usa el Espíritu Santo para transformar nuestra vida a la medida de Cristo. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Proporciona el sustento, la verdad. Conocer la palabra de Dios hace que nosotros caminemos en la verdad y que podamos decidir, actuar, pensar, proyectar en base a la verdad y no en base a nuestros propios pensamientos. ¿Para qué es la herramienta de los hermanos y de las demás personas? La comunidad, los hermanos, nos brindan apoyo, comunión, refugio, ayuda, consejo. Eso es lo que hace la comunidad. Y las demás personas que están por el mundo, ¿qué es lo que hacen? Nos presentan los desafíos que tenemos que superar en la vida. Esos que se cruzan con el mal es un desafío en la vida. Las personas que nos quieren molestar son desafíos en la vida. Y Dios los usa. Dios los usa. Y los hechos que vivimos cada día, ¿saben qué son? El teatro de operaciones. Es el lugar donde se desarrolla la vida, el ambiente donde debemos practicar la presencia de Jesús. Es la pista de prueba de nuestra vida, los hechos que vivimos todos los días. Menciono algo. Para cuidar nuestra salud física, nosotros tomamos varias comidas diarias, tratando de hacerlo con los mejores alimentos, los de mejor calidad. Nos saciamos para cuidar la piel, para cuidar el cabello y hacemos deportes para mantenernos en forma. Todo eso es para que llevemos una vida sana, evidentemente. Y todo lo mencionado es algo que hacemos nosotros. Por supuesto, muchos de los resultados dependen del Señor. He visto personas que han fumado y tomado toda la vida y murieron a los 80 y pico de años. Winston Churchill fue uno de ellos. Fumaba unos sabanotes y tomaba whisky y murió de viejo. Y otros que han hecho una vida sana se murieron a los 40. Y uno dice, no hay que cuidarse, entonces sí. La parte nuestra la tenemos que hacer. Y hay algo que depende más allá de nosotros, que es del Señor. Pero la parte nuestra es hacer lo que nos toca para llevar una vida sana. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque en la vida espiritual es lo mismo. Necesitamos, para tener una vida espiritual en crecimiento, cuidar también, tener un alimento diario. ¿Qué les parece a ustedes cuando uno no se alimenta por varios días? ¿Qué le pasa? Se debilita. Pues lo mismo pasa cuando no nos alimentamos con la palabra de Dios y con la oración. Es parte de nuestro alimento espiritual. Nadie va a ser semejante a Cristo si no estudia la palabra, si no busca la palabra y si no ora. Hay una pregunta que nos deberíamos responder con honestidad. No le voy a pedir que lo hagan públicamente. ¿Nos alimentamos espiritualmente cada día? ¿Dedicamos tiempo al alimento espiritual? No estoy hablando de seguir una ley. Estoy diciendo que así como a nadie se le ocurre dejar de comer todos los días, sí se nos ocurre que podemos no orar y leer la Escritura y conocer. ¿Qué lugar ocupa en nuestro día a día la palabra y la oración? Es algo
que es imprescindible, como comer o bañarse o vivir saludable, o es algo que hacemos cuando podemos? Si estudiamos, creemos y aplicamos la palabra de Dios, si nos vinculamos seriamente con otros creyentes en Cristo y si confiamos en Dios al enfrentar los problemas de la vida, eso sí está garantizado que seremos más parecidos al Señor. Es un combo, es un proceso, es un grupo de cosas que hacemos, pero es parte de la vida para crecer en el Señor. El estudio de la palabra y la oración son imprescindibles, pero no suficientes. Algunos creen que si oran mucho y leen mucho la Biblia, ya está. No, es una parte. Tenemos que compartir con los demás y tenemos también que enfrentar la vida. El crecimiento espiritual no se logra en solitario. Es necesario ser parte de una comunidad de fe. Así es. Y participar comprometidamente en interactuar con los hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque la tecnología ha hecho que muchos ya no participen físicamente en los encuentros comunitarios. Hay personas que buscan, como si fuera en un supermercado, la mejor predicación que encuentren, la mejor alabanza que encuentren en las redes. Otros jamás pisan una congregación, otros vienen pero son simpatizantes, solamente pasan un ratito para alimentarse ese día e irse. Esto no nos hace parecidos a Jesús. Lo que nos hace parecidos al Señor es ser parte comprometida, ser alguien que interactúa, que se preocupa por los demás, así como los demás se preocupan por Él. Creo que San Pablo lo explica magistralmente en Efesios 3, 18 al 19, donde dice así, miren lo que dice, de la comunidad de fe. Serán así capaces de entender, en unión con todos los creyentes, cuán largo y ancho, cuán alto y profundo es el amor de Cristo, un amor que desborda toda ciencia humana y los colma de la plenitud misma de Dios. ¿Cómo se puede hacer eso? No solos, junto con todos los hermanos. No hay forma de conocer a un Dios infinito, sublime, maravilloso, por uno solo. Necesitamos esa comunión maravillosa entre los hermanos. Por eso es tan importante congregarse, juntarse, no solo el domingo, sino ser parte de una vida comunitaria. ¿Vamos bien? ¿No los aburro? No. Amén. Vamos igual yendo hacia la parte final. Esta necesidad de comunión entre todos los del pueblo de Dios explica la diferencia entre ser asistente o simpatizante o ser parte activa de una comunidad de fe. Lo primero, el ser simpatizante, asistente, evidentemente te ayuda momentáneamente. Cualquiera puede salir bendecido de una reunión, pero tiene corto, digamos, efecto. En realidad, ir madurando a la medida de Jesús es un proceso que necesita la participación de todos. Es un proceso lento, es gradual, es largo y es progresivo. Digo esto porque no somos iguales que el día que nos convertimos, y espero que no seamos iguales el día que nos muramos, sino que todos hayamos crecido en la medida de nuestra posibilidad y capacidad. Esta necesidad de comunión con el pueblo de Dios realmente es lo que nos permite, como otra herramienta más a la palabra y a la oración, crecer espiritualmente. Por eso en 1 Juan, miren lo que escribió el apóstol, capítulo 3, versículo 2. Dice, esta esperanza que hemos puesto en Él es la que nos va perfeccionando como Él es perfecto. También el otro apóstol insiste en que debemos crecer y perfeccionarnos. Un aspecto práctico de la parte que nos toca en el equipo de Dios
aquí voy a lo que dijiste también, es tomar decisiones que chocan frontalmente con la cultura imperante. Nadie puede ser semejante a Jesús si no choca con la cultura imperante. Y entonces puse algunos detalles prácticos. Y mi señora se asusta y ya me mira fijo para que no diga nada que los ofenda. Y yo tengo que arriesgarme a ofender a algunos, pero espero hacerlo de la mejor manera. En amor. En amor. Ténganme paciencia y acéptenme mi dificultad. ¿Qué es chocar contra la cultura? Es trabajar 7 días a la semana y no tomar uno de descanso. Fíjense que ni digo que sea el domingo. Pero cuando alguien trabaja los 7 días y no cumple lo que Dios dice, que hay un día que debe descansar y dedicarlo a Él, está yendo en contra de la cultura del reino de Dios. Usar el día dedicado al Señor para otras actividades. Porque estoy tan cansado, toda la semana trabajo, hoy va a ser mi día, y olvida que también es día del Señor. No sé si ustedes conocen la historia de Carrozas de Fuego, que se llama la película. Sí. Justamente fue para los Juegos Olímpicos de París de 1924. Este era un hijo de misioneros, que era corredor, creo, no sé de cuántos metros, y le tocaba la carrera final, que él era el favorito, el domingo. Y él dijo, no, el domingo es día del Señor. ¿Cómo no vas a competir? Son las Olimpiadas. El domingo es día del Señor. No compito aunque me quiten la posibilidad de ganar. Y no sé cómo fue todo el detalle, al final cambiaron la carrera para el lunes. Y él ganó la medalla de oro. Jesse Owens, ¿no? Algo así. Tengo por acá... sí, acá pusieron otros nombres en internet, pero él era, según lo que decía internet, no llegué a averiguar mucho, era hijo de misionero. Él había nacido creo que en China, pero nacionalizado británico. Y después de eso, de que ganó todo eso, un gran deportista, fue a China y creo que allá murió. Pero lo que quiero decir es que tuvo convicciones muy fuertes y enfrentó, imagínense, estar en las Olimpiadas y decir yo no corro porque es el día del Señor. Bueno, eso es chocar contra la cultura. Chick-fil-A, este que hace sándwiches de pollo tan rico que le gusta a muchos, no abre los domingos, porque el domingo es el día del Señor. Maravilloso. Y sabe que es perder clientes y perder ingresos. Pero eso es convicción. Evadir impuestos. Relajar los principios morales callando cuando otros proponen lo que la Biblia condena. Un poco lo que dijiste también. Favorecer o no decir nada del aborto por no el aborto de aquellos que lo tienen por no incomodarse con criar un chico. No hablar o no identificarse en contra de la identidad de género o de la homosexualidad. Participar en eventos inmorales. ¿Qué es un evento inmoral? Es donde se hacen cosas que no son aceptables. Si un lugar usted sabe que se van a emborrachar, que van a desnudarse, que van a hacer todo tipo de cosas, usted sabe que va a ser así y va, ¿qué le parece? No, pero yo no hago nada, yo me mantengo bien. No es lugar para que esté. Más bien quede mal por no ir o por irse cuando ocurra. Me acuerdo cuando inauguraron digamos, el lugar donde yo trabajaba en el 2004. Creo que fue una semana antes que inauguráramos acá, una semana después. Yo oré ahí por la inauguración y pedí a Dios y todo lo demás, ¿no? Fue una nota espiritual en medio de eso con todos los empresarios. Y resulta que el dueño del lugar había hecho venir lo que llama una batucada brasilera, que eran todas mujeres, digamos, esas brasileras, como llamamos, que decimos, garotas, mínimo ropa, casi no tenían nada puesto, y entraron, por supuesto, con todos los tambores. Yo lo que hice fue, me fui, me retiré. No era un espectáculo donde podía participar, y eso que había estado ahí orando. Cuando pasaron, volví, y un empresario, que hoy día somos muy amigos, me dice, usted es buen cristiano, porque
Usted se fue, yo no me animé. Pero muchos habrán notado, y especialmente el que contrató la batucada, pero evidentemente tenemos, si queremos parecernos a Jesús, tenemos que no aceptar la cultura inmoral. Noviar por placer sin intenciones de casarse. Algunos simplemente se ponen de novia, de jovencitos. Me acuerdo una vez una hermana que vino muy contenta, el hijo tenía 12 años, me dijo, ¿sabes qué se puso de novio? Casi me desmayo, casi me desmayo. Noviar sin que la meta sea casarse al rato, al poco tiempo, no funciona. Tener relaciones sexuales previas al matrimonio es fornicación para la Biblia. No funciona. Cuando usted dice esto hoy día, se le ríen en la cara. Dice, ¿de qué? ¿De dónde sos vos? Pero eso es aceptar, ir contra la cultura. Amigos con privilegios. ¿Saben lo que es, no? ¿Cómo podemos aceptarlo como si fuera algo normal o natural? Ver pornografía. Terrible. Hoy parece que es algo tan difundido que pocos no lo hacen. Pero no podemos ni siquiera, si alguien lo menciona, tenemos que levantar nuestra voz y decirlo, no aprobarlo. No relajemos los principios morales. Mentir para obtener ventajas. Me acuerdo cuando nosotros teníamos un departamentito muy chiquitito que casi cuando uno pasaba por una puerta tenía que decir al otro, pará que ahora voy yo, y uno va, entonces pasaba el otro. De chiquitito que era el departamento. Y cuando quedó embarazada de Mariel Raquel, a través de una compañía de trabajo, en el banco ofrecían un préstamo para cambiar de departamento. Fui contento, llené los papeles y me dice el marido de esta chica que trabajaba, dice, ¿usted tiene amigo ingeniero sargento? Le digo, tengo una lista, trabajo en una empresa constructora. Dice, dígale que le hagan un presupuesto como que usted tiene que cambiar todo esto y entonces le dan el crédito enseguida. Digo, flaco, yo no puedo mentir. Y si no quiere mentir, entonces no le interesa el préstamo. Digo, sí me interesa. Dice, bueno, presente una carta. Y dije, la verdad, tengo una hija en camino, no tengo dónde ubicar la cuna. Necesito cambiar de lugar. Y nos otorgaron el crédito. Cuando tiempo después, en el banco hipotecario también, decían, usted no puede tener una casa para que le demos el préstamo para construir otra. Y yo tenía una casa. Pero esa casa la quería vender para construir. Pero era el huevo o la gallina. ¿Qué tenía primero? El préstamo. Digo, ¿dónde voy a vivir? Así que fui al banco y dije, jefe, yo tengo casa y quiero el préstamo. Me dice, bueno, vamos a ver si pasa. Y pasó. Y es la casa que tenemos hoy día allá en Argentina. Ahora, ya no tiene. Que ya no tengo. Ya está cedida a los hijos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Queremos ser parecidos al Señor? No podemos aceptar ser parte de la cultura que nos toca vivir. Por supuesto, no somos agresivos, no maldecimos, no condenamos, no dejamos de amar a los que piensan distinto, no estamos haciendo una guerra en contra de los que están en la situación que acabo de mencionar, pero sí tenemos que tener una conducta coherente en todo lo que hacemos y no prestarnos a ser parte de nada que ofenda al Señor. ¿Amén? Amén. Estas son razones las que mencioné, equivalentes a las que llevaron al apóstol Pablo a escribir Romanos 12:2. Él puso, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No hay que amoldar, no hay que tomar la forma de la cultura actual. Vivimos en medio de una cultura, hacemos bien, disfrutamos, no odiamos, no rechazamos a los que están mal o piensan distinto, al revés, los amamos, pero tratamos sí de llevarlo. Cuando alguno dice, che, pero ustedes lo llevan ahí y le lavan la cabeza. ¡Claro! ¿Cómo no le vamos a lavar la cabeza si está toda podrida? Por supuesto, se la dejamos, pero ni la lavandina logra tanto.
queda nuevita, nuevita, y después le ponemos todo lo que necesita para vivir feliz. Claro, dice, ¿ustedes lavan la cabeza? Sí, lavamos la cabeza. Díganlo con toda la fuerza del corazón. Muy bien, reflexión final. Jesús no murió en la cruz para que llevemos una vida cómoda o que se cumplan solo nuestros sueños. Su propósito fue más alto, más profundo. Él nos perdonó, pagó nuestra deuda, anuló nuestro prontuario, nos dio una herencia celestial, y todo eso para poder transformarnos en personas semejantes a Jesús. Aleluya. Ese es nuestro privilegio, nuestra responsabilidad y nuestro destino. ¿Amén? Amén. Amén. Oremos. Amén. Señor, bendecimos tu nombre, queremos parecernos a vos, nos parece casi una meta inalcanzable, pero Señor, queremos estar en camino. Por eso te pedimos, Señor, danos la fuerza, danos la gracia, danos el empuje para poder vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Eduardo.